Hola a todos, el día de hoy vamos a presentar el siguiente ejercicio acerca de análisis complejo. En este caso nos encontramos en el plano complejo y trabajaremos con los complejos distintos de 1, tales que tengan su módulo igual a 1, es decir, se encuentren en el círculo unitario. Para nuestro primer apartado debemos demostrar que la sucesión z a la n no converge. Para esto vamos a analizar un poco el comportamiento de esta sucesión tomando en cuenta los casos donde el módulo es distinto de 1. Luego, para nuestro segundo apartado, tenemos que deducir que si phi no es un múltiplo entero de pi, las sucesiones seno de n phi y coseno de n phi no convergen, el cual va a salir básicamente como un resultado directo de nuestro primer apartado. Y por último, para el tercer apartado, tenemos que demostrar que la sucesión z a la n es densa en el círculo unitario. Para ver esto, tenemos un par de gráficas las cuales nos van a ayudar a entender cómo funciona la densidad de esta sucesión. Luego veremos que se necesitan de un par de teoremas que nos ayudan para poder demostrarlo analíticamente. Comencemos con módulo de z menor que 1. Con el fin de construir una noción de lo que sucede, vamos a fijar el número complejo z y estudiaremos cómo evoluciona la sucesión para ese número. Con esta idea en mente, elegimos el número complejo z como un medio más un medio i. Y observemos que al graficar cada uno de los elementos de la sucesión podemos analizar cierto comportamiento, el cual cada vez se acerca más al origen, es decir, 0. Ahora procedemos a mirar el caso con módulo de z mayor que 1. En concreto tomamos a z como el complejo 1 más i. A diferencia de la gráfica anterior, podemos observar que esta tiene un comportamiento contrario a lo que vimos, es decir, se aleja cada vez más a medida que el n va aumentando. Por lo tanto, podemos decir que en este caso la sucesión se va para infinito. Como observamos, con módulo de z menor que 1 tenemos que la sucesión z a la n converge a 0. Demostrémoslo. Recordemos que en complejos, módulo de z a la n es igual a módulo de z esa expresión a la n con n en los enteros. Solo basta con demostrar que el límite de n cuando tiene infinito de módulo de z a la n es igual a 0, por la condición que tenemos en pantalla. Decimos que para z igual a 0 es un caso muy trivial porque la sucesión converge a 0. Ahora, si consideramos a z distinto de 0, tenemos que, por inducción matemática, llegamos a que la sucesión es decreciente. Y además, si módulo de z está entre 0 y 1, entonces módulo de z a la n también va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, si la sucesión es decreciente y acotada, decimos que converge. Y suponemos que converge a L. Luego deducimos que L es igual a módulo de z por L. Como módulo de z está entre 0 y 1, decimos que L necesariamente tiene que ser igual a 0 para que se cumpla con esa igualdad. Por lo tanto, deducimos que la sucesión z a la n converge a 0 cuando módulo de z es menor que 1. Dadas las demostraciones y los análisis anteriores, podríamos preguntarnos si nuestra sucesión z elevada a la n converge uniformemente, al menos cuando el módulo de z es menor que 1. Y claro que esto es así. Recordemos que el comportamiento de la gráfica nos mostraba que esta sucesión tiende a la función 0 cuando n va tomando valores muy grandes. Por tanto, si queremos demostrar que una sucesión converge uniformemente, lo único que tenemos que verificar es que nuestra sucesión z elevada a la n está a una distancia a lo sumo de epsilon unidades de su sucesión convergente después de un cierto valor m. Para comprobar esto, definamos el subconjunto A del plano complejo tal y como se ve en pantalla. Tomemos ahora un candidato para m. El más adecuado en este caso será el logaritmo de epsilon sobre el logaritmo de p. Ahora, si n fuese un número mayor que m, deberíamos tener que n es mayor que el logaritmo de epsilon sobre el logaritmo de p. Una vez aquí, podemos dividir a ambos lados por logaritmo natural de p para cambiar el sentido de la desigualdad. Por propiedades del logaritmo, podemos meter a n dentro de nuestro logaritmo y finalmente tendríamos que p elevado a la n es menor que epsilon. Así, si elevamos el módulo de z a la n y lo concatenamos con lo que acabamos de argumentar, demostramos la convergencia uniforme para los zetas que viven dentro del círculo de unidad. Ahora, si módulo de z es mayor que 1, tenemos que la sucesión z a la n diverge. Veamos la demostración.
Para esto recordemos la desigualdad de Bernoulli, que nos dice que para valores de x mayores que -1 y n los naturales se cumple la desigualdad en pantalla. Ahora, si consideramos a x igual a módulo de z menos 1, ese valor va a ser mayor que 0. Y si lo sustituimos en la desigualdad de Bernoulli, vamos a obtener la expresión que está en pantalla. Ahora, si fijamos n mayúscula mayor que 0, tenemos que 1 más n factor de módulo de z menos 1 va a ser mayor o igual a n. Se satisface siempre y cuando n sea mayor o igual a n-1 sobre el módulo de z-1. Luego, si fijamos a ese n mayor que esa expresión, tenemos que el módulo de z a la n va a ser mayor que n. Luego, por definición de no convergencia de una sucesión, tenemos que la sucesión z a la n diverge. Ahora, demostremos el apartado 1 de nuestro ejercicio. Lo haremos por contradicción. Supongamos que la sucesión es convergente. Como toda sucesión convergente en los números complejos es de Cauchy, implica que dado un epsilon cualquiera, existe un n mayúscula no naturales, tal que para todo n minúscula mayor que n mayúscula se cumple la siguiente expresión que está en pantalla, que además es menos estricta que epsilon. Luego, como módulo de z es igual a 1, implica que el módulo de z menos 1 va a ser menor estricto que epsilon y mayor estricto que 0. Y esto implica por la arbitrariedad del epsilon que módulo de z menos 1 es igual a 0. Esto es que z es igual a 1. Pero esto es una contradicción porque inicialmente por hipótesis decimos que z es distinto de 1. Por lo tanto, debe ser que la sucesión z a la n diverge. Por último, nuestro apartado 2 es una consecuencia directa del apartado 1. Antes de comenzar, nos gustaría brindar un par de ejemplos gráficos para brindar una noción visual de lo que sucede. Por tanto, fijemos un z cuyo módulo es igual a 1 y tomemos un argumento múltiplo racional de pi. Este argumento es pi cuartos. Claramente podemos observar que al tomar las primeras 10 potencias, nuestros puntos se quedan orbitando, generando así un ciclo. Esto nos conduce a una pregunta, y es ¿qué sucede cuando el módulo es igual a 1 y además tomamos un argumento racional no múltiplo de pi? Por tanto, sea el argumento de z un medio. En este caso es posible notar que incluso tomando las primeras 100 potencias, nuestros puntos se van dibujando alrededor del círculo unidad, sin repetición alguna. Lo cual nos conduce a preguntarnos sobre la densidad en este caso. También queremos observar cómo es su comportamiento en el dominio de colores. Por tanto, seleccionamos el siguiente sistema. Vamos a tener el color rojo para el 0 o 2pi, el color verde para pi medios, el color cian para pi y el color magenta para 3pi medios. Además, si tomamos un n lo suficientemente grande, por ejemplo 50, podemos ver cómo al interior del círculo unidad se representa con el color negro, significa la convergencia a 0. Además, fuera del círculo unidad podemos ver el color blanco, que representa la divergencia al infinito. Veamos ahora que la sucesión z a la n es densa en el círculo unitario cuando θ no es múltiplo entero de pi. Para esto vamos a recordar la definición de densidad en los números reales, la cual dice que sea a un conjunto A es denso en R, si solo si para todo x perteneciente a los reales y para todo epsilon positivo existe una perteneciente a este conjunto A, tal que el valor absoluto de x menos A es menor que epsilon. El ángulo no puede ser múltiplo entero de pi porque se perdería la densidad y se formaría un ciclo en algunos puntos. Teniendo en cuenta lo del ángulo, veamos que tanto el seno de nθ como el coseno de nθ son densos en el intervalo de -1 a 1. Es decir, que a medida que variemos el ángulo, el comportamiento de seno de nθ o de coseno de nθ de alguna manera me va a rellenar dicho intervalo. Para esto definamos el conjunto G como los alfa más 2kπ, tales que alfa y k sean enteros. Claramente esto es un subgrupo aditivo que no tiene elemento minimal en R, por lo que va a ser denso en él. Luego recordemos que tanto seno de nθ como coseno de nθ son funciones continuas. Realicemos el caso de seno de nθ.
Para esto tomemos cualquier punto en el intervalo de la forma y igual a seno para algún ángulo x. Tomando este ángulo x en G, pues vamos a tener que es de la forma alfa más 2kπ. Luego, como el seno de n teta es continuo, vamos a tener que para cada epsilon positivo existe un delta positivo tal que la diferencia de dichos ángulos estén en un entorno delta. Y esto a su vez me va a implicar que la diferencia del seno evaluado en dichos ángulos esté en un entorno epsilon. Con esto pues llegamos a lo que queríamos probar, y es que el seno de n teta es denso en el intervalo de -1 a 1. Análogamente lo vamos a tener para el caso de coseno de n teta. Ya teniendo que coseno de n teta y seno de n teta son densos, vamos a modificar convenientemente la expresión coseno de alfa menos coseno de n teta. Por periodicidad, alfa lo podemos ver como alfa más 2kπ. Por teorema del valor medio Cauchy-Schwarz, eso va a ser menor o igual a algún punto c evaluado en la derivada por la diferencia de los ángulos. Luego, modificando nuevamente esta expresión, vamos a tener que phi por 2k sobre n menos beta más alfa n va a ser menor o igual a 1 sobre n al cuadrado aplicando el teorema de Dirichlet. Y luego acotando, esto va a ser menor o igual que 1 sobre n. Por último, agregando un 1 conveniente, esta última expresión puede ser 1 sobre 2n. Análogamente vamos a hacerlo para la expresión seno de alfa menos seno de n teta, y vamos a llegar que va a ser menor o igual a 1 sobre 2n. Para demostrar nuestro ejercicio observaremos que los elementos del círculo unitario son aquellos P tal que el módulo de P es igual a 1. Ya una vez vista la definición de densidad en los reales, vamos a definirla en los complejos y en particular para lo que queremos demostrar. Esto es, para todo epsilon positivo y para todo P en el círculo unitario, existe un Q perteneciente a la sucesión Z a la N, tal que el módulo de P menos Q es menor que epsilon. Esto es equivalente a decir que para todo P igual a coseno de alfa más I por seno de alfa, en el círculo unitario existe un Z a la M que por Moivre es igual a coseno de M por teta más I por seno de M por teta. Luego partimos del módulo de P menos Z a la M y llegaremos a que esto es menor a epsilon. Para esto reemplazamos los valores de P y Z a la M respectivamente, vamos a asociar cosenos y senos y vamos a calcular su módulo. Por el lema demostrado anteriormente, esto será menor o igual a la raíz de 1 sobre 2m al cuadrado más 1 sobre 2m al cuadrado. Simplificando y realizando las operaciones llegaremos a que todo esto es menor a 1 sobre m y por propiedad arquimediana esto es menor a epsilon. Luego, el módulo de P menos Z a la m es menor que epsilon, que es lo que queríamos demostrar. En conclusión, la sucesión Z a la n es densa en el círculo unitario cuando θ no es múltiplo entero de pi.